En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por el don de la fe. Te pedimos que aquietes nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para poder estar receptivos a lo que hoy querés sembrar en nuestro corazón. Te pedimos por todos aquellos que están tristes, que no tienen una palabra de esperanza, que no pueden encontrar en tu mirada la alegría de vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. La vez pasada estábamos concluyendo lo referido al bautismo para destacar el llamado carácter bautismal, que es un sello, es una huella indeleble de tipo espiritual por la cual pertenecemos a Dios de una manera irrevocable. No importa lo que hagamos, siempre seremos hijos. Y esto es una lección que tenemos que tratar nosotros de volcar en nuestra vida cotidiana, vivir con los demás la alianza con la misma intensidad y fidelidad con que nos la ofrece Dios. Cerraríamos lo referido al bautismo con una imagen que es bastante conocida, pero que no deja de ser profunda, que es la imagen de la regeneración. Estamos creados a imagen de Dios, el pecado ha estropeado esa imagen y Cristo viene para que esa imagen sea reparada en nosotros y podamos volver a reflejar el misterio de Dios tal como originalmente lo pensó Dios Padre. ¿Se entendió esto? Me miran o lo digo de vuelta. Lo voy a leer de San Atanasio, que era un santo del siglo III y IV. Dice así: cuando una figura ha sido grabada en la madera y se ha borrado por la suciedad del exterior, es necesario que se presente de nuevo aquel de quien era la figura, para que la imagen pueda ser renovada en el mismo material, ¿no? Imaginemos si uno tiene una especie de sello que lo imprime contra la madera, que da como una talla, pero si la talla se ensucia, se deforma, necesito volver al modelo original para restaurarla. Jesús es la imagen perfecta del Padre y lo necesitamos a Él para que nuestras imágenes desfiguradas vuelvan a tener los mismos contornos, el mismo brillo. Dice: gracias al retrato de aquel, en este caso sería Jesús, tampoco el propio material en el que había sido grabado se desecha, sino que el retrato se rehace en él. Muchas veces uno tiene la tentación de desechar el material original y reemplazarlo por uno totalmente nuevo. Eso no es lo que ocurre en nuestra fe cristiana, ni en el bautismo ni en ninguna otra instancia. Siempre es asumir para redimir, abrazar para rescatar. No es a la basura y empezamos de vuelta. Y esto es importante porque en nuestra vida hay cosas que se estropean, hay cosas, nuestro propio corazón, que da pasos en falso,
eventos que nos gustaría que no hubieran existido, pero están ahí. No tenemos que decir, esto no ocurrió. Tenemos que ver de qué manera los asumimos junto con Cristo para darles un nuevo significado, una nueva luz. Me pasaron hace un tiempo que hay una técnica japonesa, no sé si será verdad, de que cuando vamos a poner un recipiente se rompe, lo vuelven a unir, pero no sé si con oro, ¿no? Entonces, claro, lo que era feo queda mucho más hermoso, ¿no? Y esta es la idea, asumir para redimir, no descartar, sino integrar. Termino, dice San Atanasio, así también el Santísimo Hijo del Hombre, que es imagen del Padre, se presentó en nuestros lugares para renovar al hombre que había sido creado a su imagen, y como si estuviera perdido, reencontrarlo por la remisión de los pecados. Bueno, eso es, ¿sí? Bueno, me parece que hablamos suficiente del bautismo, aunque nunca está de más volver. Ahora vamos a hacer una breve incursión en el sacramento de la confirmación. Dijimos antes que los sacramentos de iniciación son 3: bautismo, confirmación y comunión. No vamos a entrar aquí, pero es bueno que lo sepan, que hay una discusión inmensa sobre el orden de estos 3 sacramentos. De hecho, tal vez haya aquí alguno que fue confirmado antes de tomar la comunión. Era una práctica reciente, no muy antigua, porque si no, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, fue confirmado, acá también, hay otras personas que también. En La Plata, en Mar del Plata, en Paraná. Por eso, porque no es una cuestión de que no va más. Son 2 modos de encarar la iniciación. Bien, sepan que hay argumentos para ambos, ¿sí? Dice que no hay que tampoco estigmatizar y decir, no, porque estos la toman antes. No es tan fácil, ¿sí? No hay que tener como banderías en esto. Bautismo, confirmación y comunión es un orden. No, es válido, es válido. Los 2 son válidos. Acá en Buenos Aires se suele bautismo, comunión, confirmación. Pero en otros lugares es al revés y tienen una larga tradición también. A ver, ¿por qué? Porque los sacramentos de iniciación propiamente deben administrarse todos a la vez. Cuando alguien se convierte de adulto, recibe todo a la vez. Yo les dije, esto no lo leí mucho, pero lo deduzco y me la juego, que hay que pensar la teología sacramental desde la adultez, porque es donde el hombre tiene plena libertad para adherir a Jesús. Cuando hay un niño, empiezan este tipo de concesiones, bueno, que tienen un sentido, pero que no terminan de expresar plenamente la dinámica sacramental. ¿Está? Solamente sepan que están esos 2 órdenes y cada uno tiene su propia lógica. Por eso ahora yo voy a hablar de la confirmación, muy brevemente. En ella, el cristiano consolida por medio del don del Espíritu la gracia bautismal y su unión con la Iglesia, a fin de que sea testigo en el mundo del Evangelio. O sea, se consolida la gracia bautismal, hay un robustecimiento, una confirmación, con un claro sentido misionero, apostólico, para dar testimonio. Vieron que antiguamente y no tan antiguamente el obispo debe, al término de la confirmación, pegar una cachetada. Bueno, que hoy en día es más una caricia que otra cosa, pero si yo pudiera, daría un buen bife. ¿Cuál es la idea? La idea es, pibe, está saliendo al mundo. O sea, resiedumbre, ¿no? Había un director de fútbol, Timoteo Grigol, que cuando salían los jugadores le golpeaba el pecho duro, ¿no? Como diciendo, ¡paf!, despertate.
Y acá también el obispo le da una cachetada al que se confirma para decirle, mirá que el mundo no te va a tratar entre algodones, ¿eh? Es un poco la idea. Es un sacramento que tiene que ver con la resiedumbre. Resiedumbre, una palabra que no se usa porque faltan recios, ¿no? Entonces, es esa idea de que el mundo es hostil a la fe. Este es algo que no se trabaja mucho en la confirmación y por ahí estaría bueno trabajarlo porque cada vez hace falta más esta conciencia. Bien, este sacramento comunica la plenitud del Espíritu, tal como ocurrió en el primer Pentecostés. O sea, es un sacramento que está muy asociado a la efusión del Espíritu en Pentecostés. Los signos propios de la confirmación son la imposición de manos y la unción con óleo perfumado en seguimiento de Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿no? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Ya San Ireneo, en el siglo II, decía, uno es el que unge, otro es el ungido y otro es la unción. Se refería, uno es el que unge, el Padre, otro es el ungido, el Hijo, y otro es la unción, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción misma de Dios. Repasamos muy brevemente qué significa la imposición de manos. Bueno, es un antiguo gesto que está atestiguado en la Biblia, realizado por el mismo Jesús, también por los apóstoles. Uno puede pensar en una protección, en una intercesión, ¿no? Poner la mano sobre la cabeza de alguien es como darle un amparo, un pequeño techo, pero también evoca la presencia del Espíritu, que es la sombra del Altísimo. ¿Vieron? Cuando el ángel se aparece a María y dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra del Altísimo es el Espíritu Santo. Cuando nosotros imponemos las manos, generamos una sombra. ¿Ven? Acá yo la veo, la mía. Y esa sombra alude a la sombra que es el mismo Espíritu. ¿Sí? Bien. Y la unción, bueno, ya se sabe. Bueno, esto lo vamos a desarrollar más por ahí cuando veamos los enfermos. Veamos la unción de los enfermos. ¿Alguna pregunta? En principio la confirmación se daba junto con el bautismo y así se sigue haciendo en Oriente. En Occidente la celebración se ha desplegado en dos momentos para reservar la crismación al obispo, lo cual admite excepciones. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, pero puede delegarlo, ¿no? Entonces, al separarlo, se le da una mayor importancia a la confirmación, delegándoselo solo al obispo. Pero, ya les digo, en realidad, bautismo y confirmación y Eucaristía van de la mano. Y bautismo y confirmación de una manera muy particular, porque en ambos está la comunicación del Espíritu. O sea, en la Iglesia, particularmente en lo que tiene que ver con la liturgia, a veces los hechos van más rápido que la teología. Entonces, tenemos la celebración del sacramento de la confirmación, no significa que la teología del sacramento sea todo lo completa que nos gustaría que fuera. ¿Sí? Así que hay que conformarse con pocas cosas que tenemos para formular. Si en Oriente se resalta la unidad de la iniciación, en Occidente se busca resaltar la unidad con el obispo, garante y servidor de la catolicidad y de la apostolicidad de la Iglesia. La unción expresa el sello espiritual, entendido como marca de pertenencia y signo de autoridad, referido en este caso al cristiano. Junto a ello, el simbolismo de la unción habla de
Abundancia, ¿por qué? Porque es como algo que se derrama. Alegría, porque el aceite es sinónimo de eso, es decir, de una cierta riqueza, ¿no? O sea, el aceite, tanto para comer como para embellecernos, es como un plus, ¿no? Uno puede vivir sin aceite y no muere. Entonces, el aceite significa alegría, ¿por qué? Porque además rejuvenece. Sí, ¿vieron la piel? No se ponen en la piel para... Es perfumado, por supuesto. Juventud, agilidad, sanación, suavidad, fuerza. Connota un montón de actitudes que son las que comunica el Espíritu Santo. El cristiano entonces está llamado a irradiar la luz de Jesús de manera sencilla, discreta, pero cierta, al modo de los perfumes. Y acá hay una linda frase de San Pablo, segunda carta a los Corintios 2:15, que dice: somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Tenemos que ser suave perfume. Bueno, ven, esto que es de la confirmación también es del bautismo, no es privativo. Así que bueno, contagiar el perfume de Jesús. El rito latino, fíjense, se limita a ungir la frente, pero el rito oriental manda la unción sobre las partes más significativas del cuerpo. Por ejemplo, no solo la frente, sino los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Que acá hay cosas que no se hacen, ¿dónde? Acá en Argentina, porque eso es el rito griego. Claro, bueno, porque digamos, hay más de un rito, ¿no? Dentro de la catolicidad hay distintos ritos y dentro de un mismo rito hay opciones, ¿no? Pero bueno, yo quiero señalar esto, que qué riqueza simbólica ir ungiendo todo eso, ¿no? Repito, la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Toda la humanidad y cada una de esas partes uno la asocia a distintos aspectos de nuestra vida humana que necesitan estar empapados del Espíritu para poder a su vez comunicar a los demás esta gracia nueva. Y yo acá quiero recordar un extracto de una homilía de un obispo argentino que se llamaba Carmelo Yacuinta, y él, cuando se ordenó en 1980, hizo una homilía muy larga, pero muy linda a mi modo de entender, y en un momento le pide a los fieles que le pidan a Jesús que le regale sus 5 sentidos. Y después, y en realidad más cosas todavía. Entonces dice, por ejemplo, les pido que pidan para mí los ojos de Jesús, ojos curados por Él, limpios de toda doblez, vigilantes para la oración, que sepan distinguir a Cristo no solo en la fracción del pan, sino en el más humilde hermano necesitado. Ojos que lo vean a Cristo con tanta claridad que lo puedan testimoniar ciertísimamente ante todos los hombres, y que viéndolo a Él vean también al Padre, ahora por la fe, luego tal cual es. Les pido que pidan para mí los oídos de Jesús, que lo que oyó de Dios habló al mundo, oídos curados por Él, nunca endurecidos por la rutina o intereses mezquinos, dispuestos no solo a escuchar la palabra, sino a ponerla en práctica, alegres de que se pronuncie el nombre de Jesucristo y no ávidos de la pequeña fama personal. Bueno, es muy, muy lindo, porque va describiendo cada uno de esos sentidos y son una maraña de citas de la Biblia que él va tejiendo
Y bueno, le pide ser otro Cristo, pero de una manera muy concreta. Bueno, y ahí terminamos con la confirmación. Vieron que es cortito. Y, sí, te voy a dar la fecha, no está editada, a mí me llegó, es del 30 de mayo de 1980. Bueno, voy a piratear, ¿sí? Dale, la mando por mail. Sí, sí. Bueno, y vamos a meternos de lleno en la Eucaristía, que, dice la Iglesia, es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Y este es un motivo para que la Eucaristía llegue en tercer lugar. Porque si es cumbre, se supone que es como la plenitud del misterio cristiano. Dice otro texto que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo nuestra Pascua. Uno dice, sí, la Eucaristía es Jesús, la Eucaristía es todo el bien que la Iglesia puede ofrecer. La Iglesia no te puede ofrecer otra cosa mejor que la Eucaristía porque no tiene otra cosa mejor que ofrecer que Jesús mismo. Con ella culmina la iniciación cristiana dejando abierta de par en par la puerta de la fe. Tener parte en la Eucaristía es pregustar la liturgia del cielo del modo más perfecto que nos es posible aquí en la tierra. Habíamos dicho que la liturgia nuestra era una pregustación, una participación en la liturgia celestial. Bueno, la liturgia eucarística es lo más elevado de lo que podemos vivir aquí. Aunque ya dijimos que como no es magia, hay toda una serie de dimensiones humanas que debemos resguardar para que esta vivencia en verdad nos parezca estar en el cielo, ¿no? Sino materialmente va a ser algo extraordinario, pero difícilmente yo lo sienta en mi psicología y en mi sensibilidad, ¿no? Porque hay un cierto marco que no hace posible que el misterio se despliegue. La riqueza de este sacramento queda de manifiesto en los múltiples nombres que recibe. La Eucaristía tiene muchos nombres. El primero es Eucaristía, que significa Eucharistein, acción de gracias, ¿no? Vieron que en la consagración se dice dando gracias. Allí se toma ese nombre, Eucaristía. Después lo vamos a explicar. Banquete del Señor, y esto nos remite no solamente a las comidas que Jesús mantenía con un montón de personas en el Evangelio, sino también a las grandes imágenes del Antiguo Testamento, donde el cielo se representa como un banquete, ¿no? Se llama el banquete escatológico. Por ejemplo, Isaías 25, ¿no? Donde va a haber abundantes vinos, manjares. Bueno, este es un banquete donde el Señor no solamente nos invita, sino que se hace el mismo alimento, ¿no? San Agustín dice, presta atención vos cuando vas a comulgar, porque Jesús te invita y se hace alimento. Entonces vos que participaste de esta mesa tenés que hacer lo mismo con los demás. Tenés que invitarlos y no solo darles de comer lo que sacaste de la heladera, sino primero ofrecerte vos. Banquete del Señor. Fracción del pan, esto tiene que ver con el gesto que realiza el sacerdote justo antes de la comunión. Ese es un gesto que significa el sacrificio en el sentido de la muerte. Partir el pan significa que algo se está quebrando. ¿Qué es lo que se quiebra? La vida de Jesús que se parte por nosotros. Pero luego el sacerdote, si ustedes prestan atención, une las partes. Las parte, las quiebra, luego las une dejando notar esa herida, ¿no? Las une porque es un sacramento a su vez de reconciliación y de resurrección, ¿no? La Eucaristía es memorial
de la Pascua en el sentido pleno, tanto de la muerte como de la resurrección. Pero tan fuerte era este gesto de partir el pan, y todavía hoy lo sigue siendo, y a mí que celebro la misa todos los días, cuando hay mucho silencio y uno parte, tac, ¿no? Auditivamente uno siente como una especie de estremecimiento. Algo se quebró. Y algo tiene que quebrarse en mí. ¿Qué cosa? El egoísmo, ¿no? O sea, comulgar es que yo co-muero y co-resucito con Jesús. Es la misma dinámica del bautismo, ¿recuerdan? Entonces, comulgar sin asumir una lógica de muerte y resurrección sería un contrasentido. Jesús se parte y se reparte. Asamblea eucarística, acá podemos recuperar lo que habíamos dicho, que la Iglesia era la asamblea de Dios, como ya en el Antiguo Testamento, es decir, y Juan Pablo II tiene una encíclica que se llamó Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, la Iglesia se hace Iglesia en la Eucaristía. Es decir, nunca somos más Iglesia que cuando estamos reunidos celebrando la misa. A veces uno dice, che, yo quiero aportar a la Iglesia. Bueno, tenés un montón de cosas para hacer, pero en el fondo la más eficaz es celebrar bien la misa, ¿no? De allí la comunión con el obispo y con el papa, a los que mencionamos, ¿no? Es decir, una comunión que no solamente es visible, sino que también es interior. Otro nombre, memorial de la pasión y de la resurrección. Recuerdan que dijimos, memorial no es una memoria meramente subjetiva, lo es, pero es también una memoria objetiva. Es decir, lo que celebramos se hace presente, aquí y ahora. Yo estoy celebrando la cena con Jesús, yo estoy al pie del Monte Calvario, asistiendo a la crucifixión, yo estoy, ¿no?, encontrándome con Jesús resucitado el domingo a la mañana. Memorial de la pasión y resurrección, santo sacrificio, de vuelta la dimensión de entrega, santa y divina liturgia, comunión, por el hecho de estar unidos en Jesús, y santa misa, que es el que más usamos, que ¿de dónde viene esta palabra? Misa viene de las últimas palabras que dice el sacerdote en latín, acá los mayores, ite missa est, que quiere decir, vayan, la misa terminó. Misa tiene que ver con misión. Misa y misión, la misma raíz. Misión es envío. Misa, ¿no?, también era una fórmula, misa est, como diciendo terminó, nos dispersamos, ¿no? Habría que ver si en inglés dismissed, ¿no?, se dice, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que este nombre misa retiene el envío. Retiene el envío, o sea, el sacerdote manda a sus fieles de vuelta al mundo para que lleven a los demás lo que han escuchado y lo que han experimentado. Por eso, por ahí no es el momento, pero lo digo igual. Un laico que celebra bien su misa de domingo ya tendría suficiente, ¿no? A veces hay como demasiada, es una generalización, pero a veces hay como demasiada presencia intraparroquial y digamos, y cuando el apostolado también está fuera, ¿no? Entonces, esa dinámica de acercarse a la parroquia para nutrirse de Jesús Eucaristía y luego salir como eyectados a contagiar ese fuego en un montón de lugares que no son el templo, ¿no? Así que yo tengo alto respeto por los laicos que van a misa el domingo y después, digamos, se comprometen en sus actividades. Bueno, vamos a hablar un poquito del pan y el vino, que son la materia
que hace la Eucaristía. El pan y el vino tienen un antecedente en la ofrenda del rey sacerdote de Salem, Melquisedec. En el Antiguo Testamento, Génesis 14, 18, no traje mi Biblia, traje el Nuevo Testamento, aparece un personaje que se llamaba Melquisedec, que su nombre está compuesto de dos palabras. Melech es rey en hebreo y Sedec viene de Sadoc, que es justicia, como un rey justo. El nombre dice que es el rey justo. Y encima era rey de ¿dónde? De Salem, de Shalom, que es la ciudad paz. Nosotros tenemos un rey justo que reina sobre la ciudad de la paz, de ahí viene Jerusalén, ¿no? Rey de Salem, Jerusalén. Y es muy extraño porque este Melquisedec aparece en la Biblia, nadie sabe de dónde aparece, ¿no? Y esto lo dice muy bien la carta a los Hebreos. O sea, aparece sin padres y sin hijos. Hace esta incursión y ofrece pan y vino. Es un rey, si ofrece, además es sacerdote, y ofrece pan y vino y no tiene un origen rastreable. Entonces, la carta a los Hebreos va a decir que es una figura, un anticipo muy claro de Cristo, porque es rey, sacerdote. Se interpreta la no ascendencia como la eternidad, ¿no? Por eso tú eres sacerdote al modo de Melquisedec. No sé si habrán escuchado alguna vez eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el sacerdocio de Melquisedec es como un sacerdocio distinto del levítico, que viene de otro lugar, viene de Dios. Y Cristo empalma, diríamos, con ese sacerdocio. También está la celebración de la Pascua, recordarán ustedes, la Pascua hebrea, donde se comen panes ácimos y se concluye con el vino. ¿Por qué se come pan ácimo? El pan ácimo recuerda la prisa con que Israel salió de Egipto. Entonces, ¿cuál es la característica, acá las que cocinan, cuál es la característica del pan ácimo? Que no ha leudado, exacto. Y para que el pan leude hay que esperar. Entonces, la dinámica era que no se podía esperar. Cuando tocara, rajaban todos. Entonces, el pan ácimo es un recuerdo de la prisa con que Israel salió de Egipto y es un recuerdo para nosotros de nuestra permanente disponibilidad a seguir el camino. Por supuesto, hacia la patria del cielo, pero también como esta dinámica de donde te mande Dios es el pan del peregrino, rápidamente. Lo cual no quiere decir que hay que irse rápido de la iglesia cuando alguien comulgó, ¿no? Siempre cuentan, no sé si era un santo, que una persona comulgó y salió, ¿no? Y el sacerdote mandó al monaguillo que agarrara una vela y la persiguiera por la calle. La señora, ¿qué le pasa al monaguillo? Y señora, usted lleva a Cristo, ¿no? consigo. Es decir, no es un caramelito, o sea, es algo, hay que tomarse el tiempo para dar gracias. Bien, y el vino representa de vuelta la alegría escatológica que el Mesías habrá de traer. Es obvio que en la experiencia del pueblo de Dios, el maná constituye un hito de la providencia que regala este pan del cielo, que sostiene la peregrinación por el desierto. Fíjense cuántas cosas. Providencia, pan regalado, pan del cielo, que sostiene una peregrinación por el desierto. Todo ello se transforma en una imagen de la historia en tensión a la tierra prometida por excelencia, que es el cielo, que es Dios mismo. Entonces nosotros vamos hacia Dios, que es la tierra prometida, y en este desierto de la historia nos vamos alimentando por el nuevo maná, que es la Eucaristía, el pan del peregrino.
Así que esas son como imágenes del Antiguo Testamento que nos permiten conectar con la Eucaristía. Esto puede ser más o menos tedioso, pero es muy importante porque en nuestra fe nada cae sin raíz, ¿no? O sea, Jesús nace en un determinado pueblo con unas determinadas tradiciones, adopta una historia y también se inserta en una tradición religiosa, y nosotros con él. Bueno, dentro del Nuevo Testamento, ¿qué pensamos? La multiplicación de los panes prefigura la Eucaristía como alimento que sacia el hambre del hombre. Muy sencillo. Hay hambre, Jesús multiplica el pan, Jesús da de comer y lo hace abundantemente. Es importante prestar atención a los verbos en juego. Es decir, cuando uno va a la multiplicación, aparecen estos verbos: bendecir, partir, distribuir. No es casual que sea el milagro central el que más atención recibe. En los evangelios ningún milagro es tan fundamental como el de la multiplicación de los panes. No solo lo traen los 4 evangelistas, sino que algunos lo traen repetido. En el Evangelio según San Juan da lugar al llamado discurso de pan de vida, Juan capítulo 6. Y no es un dato menor el hecho de que termine con la resistencia de muchos discípulos que se retiran escandalizados. Juan 6, aparece la multiplicación de los panes, un largo discurso, un largo sermón, una prédica que hace Jesús, larguísima. Este año nos tocó, en el ciclo dominical, 5 domingos le dedica la Iglesia a este discurso, a esta predicación. Y Jesús ahí muy abiertamente dice que Él es el pan de vida, Él es la carne que se entrega por el mundo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Pero ¿cómo termina? Termina que la gente dice: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Por qué lo subrayo? Porque objeciones contra la presencia real eucarística ha habido desde la primera hora. Entonces, la supuesta interpretación simbólica no resiste ni siquiera el mismo texto evangélico, porque Jesús tiene que hacer frente a este dilema. Es duro este lenguaje, ¿cómo vamos a poder comer de tu carne? ¿Qué somos? ¿Caníbales, antropófagos? Y Jesús no da marcha atrás, sino que redobla la apuesta y le dice a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Muy interesante, ¿no? Cuando a Jesús, en este caso, y también respecto del matrimonio, cuando recibe resistencia, como diciendo esto es demasiado, en ninguno de los dos casos Jesús baja la intensidad, sino que la doblega. Bueno, y en relación a ello está el primer signo de todos, que es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Recuerdan que lo vieron con Luisa. Es un signo pascual y eucarístico. O sea, Juan trae en el capítulo 2 el vino muy fuerte y en el capítulo 6 el pan. No tiene él un relato de institución, pero tiene estos dos signos sobre el vino y sobre el pan que, combinados con el lavado de pies y el mandamiento del amor en el capítulo 13, preparan para la gran relectura que será el capítulo 19, la lanzada del costado, y el capítulo 21, que creo que vamos a ver, la cena, el desayuno en Tiberíades. Entonces, volvemos. Juan 2, el agua cambiada en vino. Jesús provee un vino de mejor calidad, que es imagen del vino nuevo, que es su misma sangre. Voy a ir de a poco porque esto es denso, ¿no? Jesús transforma el agua en vino,
que es una imagen, un signo del vino nuevo que le viene a ofrecer. Bien, ¿cuál es ese vino nuevo? Su propia sangre. ¿Cuándo la va a ofrecer? La va a ofrecer en la cruz. Es un vino que surge generosamente de su costado traspasado para bien de todos los hombres. Este signo eucarístico nos habla más directamente de su vinculación con la Pascua, ¿no? O sea, vamos a ver que Eucaristía y Pascua no se pueden separar. Eucaristía y sacrificio. O sea, hay un drama. Vieron que yo le dije que en el bautismo había un drama, que tiene resolución gozosa, gloriosa. Por eso festejamos el bautismo. Pero más lo festejamos cuanto más advertimos la dimensión dramática del sacramento y de nuestra fe. Otro tanto cabe de la Eucaristía. Más entendemos, gustamos, nos aprovechamos de la Eucaristía, cuanto más entendemos que hay una cosa muy dramática. Estamos teniendo parte en la entrega de Jesús. Bueno, en el bautismo, bueno, en la Eucaristía lo mismo, no es que sale sangre en la Eucaristía y que vos te manchás, ¿no? Vos entrás en el bautismo, al ser sepultado en agua el que se bautiza, uno advierte que eso, pero es muy rápido, y ya dije que acá como tiramos un poquito de agua, ¿no? Es como, parece que te acordaste, bien. Entonces, quisiera terminar con esto, que dice el catecismo, no son palabras mías. Cito, número 1336. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Eucaristía y cruz son piedras de tropiezo, ocasión de división y son el mismo misterio. Entonces, no separemos lo que Dios ha unido. Ayer mismo en el Evangelio, muy interesante lo que ocurre. Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús estar a su derecha y a su izquierda, Jesús, ¿qué les responde? Dice, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber y recibir el bautismo que yo he de recibir? Y detrás de eso, ¿qué está? La cruz. O sea, Jesús alude a la entrega suya, al misterio de la cruz, con una imagen eucarística y con una imagen bautismal. Entonces, para nosotros separar bautismo y Eucaristía de la cruz no tendría sentido. ¿Estamos? Por supuesto que la cruz no es solo dolor, sino que es fundamentalmente amor, que es tan audaz que es capaz de atravesar el dolor. Siempre madurez cristiana es cruz, amor, y luego el dolor como una derivación de la audacia del amor. Pero bueno, hay que trabajar mucho para que lo primero que nos surja sea el amor. Bueno, la Eucaristía, vamos a ver, tiene diversas dimensiones. Acción de gracias, consagración, ofrenda, sacrificio, como una sola, acción de gracias, consagración, ofrenda y sacrificio, presencia y comunión. ¡Wow! ¿Cuántas cosas, no? Vamos a ver. Acción de gracias, consagración, ofrenda / sacrificio, presencia y comunión. La víspera de la Pasión, ante el inminente zarpazo de la muerte, Jesús nos lega el tesoro inagotable de su sacrificio, presencia y comunión. O sea, como Él va a desaparecer, deja a los discípulos
una presencia que es actualización de su entrega y que es motivo de unión con Dios y entre los hombres. Nos deja la Eucaristía para que entremos en el misterio de su Pascua, para que entremos de un modo más hondo, también para que no quede sepultado en el tiempo. La gracia de la Eucaristía es que la entrega de Jesús no queda en el pasado, sino que es una realidad hoy. Y yo puedo entrar no solamente a nivel intelectual, conceptual, con todo el gozo que eso puede traer, sino introduciéndome con todo el ser y beneficiándome de esa entrega, ¿no? O sea, la resurrección y la presencia de Jesús resucitado en los sacramentos me permite a mí ser contemporáneo de Cristo. ¿Se entiende? La institución de la Eucaristía nos dice que la Pascua no es solo muerte, sino fundamentalmente vida, y que no es mero pasado, sino eterno presente. Puesto a la mesa, Jesús expresa que ha deseado con ansia comer esta Pascua. El Maestro nos da el tono requerido para la celebración. No está bien acercarse a esta fiesta por inercia. Es decir, Jesús antes de la Pascua dice: me muero de ganas de comer la Pascua con ustedes. Y uno a veces va a la misa en piloto automático. Entonces, no es el tono de Jesús, no debería ser nuestro tono. Pienso yo que hay una gran sabiduría de la Iglesia cuando nos manda a guardar el ayuno eucarístico como expresión del hambre de Dios. Entonces, antes era un montón, ahora es simbólico, pero ya ni el simbólico se respeta. Entonces yo estoy diciendo, volvamos a respetar el ayuno simbólico de una hora. Uno dirá, ¿pero qué te cambia? ¿Es un gran sacrilegio? No, pero hay una pedagogía eclesial. Trata de entenderla y de valerte de ella. ¿Cuál es la pedagogía? Primero, no pasar del buñuelito de acelga a la Eucaristía sin solución de continuidad. O sea, incluso a nivel de las papilas gustativas, ¿no? Es como, lo hacemos con comida también. Es decir, pará, te toma un vasito de agua, ¿no? Bueno, si lo hacemos con la comida, hagámoslo con lo más importante. Pero tiene que ver con hacer un parate y decir, ¿vos pensaste qué alimento vas a tomar? Es como una toma de conciencia. Y es también tener un poquito de hambre de Dios. Bueno, resigna esto poquito y llega a la Eucaristía con un poquito de hambre. Que eso también hace a tu vivencia sacramental. Porque el sacramento, dijimos, arraiga en la humanidad. Y si vos llegás a comulgar con hambre, vas a desear más ese pan. Por supuesto que no tiene que ser solamente un hambre de estómago, pero todo suma. Así que no seamos tan espirituales de negar, ¿no?, las leyes de la biología. Bueno, y quería decirles esto nomás, que yo les dije que en Juan 21 está esa escena en el lago de Tiberíades, la pesca milagrosa en Juan, vuelven y ya Jesús los está esperando con un pescado a las brasas, ¿no? Y les dice, vengan y coman, pero literalmente es, vengan y desayunen. Muy interesante me parece esto, ¿no? O sea, Jesús resucitado, cuando ofrece la comida, que tiene una resonancia eucarística muy importante, Juan 21, 12, literalmente es, vengan a desayunar. Y el ayuno ahí no es solamente, aunque también el no haber comido, es el romper el ayuno de la presencia de Jesús. Una cosa lleva a la otra.
Bueno, quería decir, voy a saltear, tengo más cosas para decir del ayuno, pero... En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Una cosa importante que surgió a raíz de una pregunta, yo quería resaltar, y no lo hice, respecto del sacramento de la confirmación, que se dice mucho, te vas a confirmar, qué importante es tener la voluntad de. Y ese es un argumento que se usa mucho para retrasar la confirmación hasta los 16 años. Porque antes era muy común a los 12 años, bueno, era muy común a los 6 años, después a los 12, después a los 16. Y el argumento es, no, para que haya más conciencia de confirmar el bautismo. Pero eso no es tan así, porque la confirmación la obra el Espíritu Santo. O sea, uno se deja confirmar. No es que uno no es activo en la confirmación. Igual sigue en pie, que mejor tener conciencia y todo, pero no, uno no se confirma, uno se deja confirmar. Lo mismo, yo no me ordeno sacerdote, yo soy ordenado sacerdote. O sea, soy más pasivo que activo. Bueno, quería aclarar eso. Vamos a entrar a la Eucaristía por el lugar de la consagración. Algo tan elemental en nuestra fe, lo hemos hablado muchas veces. El pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Es una transformación discreta, pero real. ¿Por qué discreta? Porque no ocurre nada raro, extraordinario, que a nuestros sentidos podamos adjudicar ese cambio. Y esto ya tiene que ver con un modo de obrar Dios en nuestras vidas. La transformación se da de una manera imperceptible. Es lo mismo que ocurre en el bautismo. Exteriormente todo sigue igual, y sin embargo, qué cambio tan hondo. Y lo mismo en la reconciliación. Puede haber habido una conmoción interior, una regeneración de gracia, una alegría por el perdón. Salgo del confesionario a la calle, todos me van a ver igual, pero yo sé que pasó algo fundamental en mí. Esto es muy importante, porque es una lógica cristiana, ¿no? Dice el libro de Isaías, y lo podemos aplicar a Jesús, no alzará la voz en las plazas. O sea, es un estilo no grandilocuente. De tan ordinario que Jesús pudo ser desacreditado y asesinado. Entonces, cuando estamos en la Eucaristía, ocurre una transformación, pero hay que tener la mirada de la fe. En cada misa nosotros, los comulgantes, presentamos lo que somos, lo bueno y lo malo, para que sea todo de Dios. Esto es fundamental, creo que lo dije, en el ofertorio. En el ofertorio a veces cantamos y está muy bien, pero si los cantos no son muy adecuados, distraen nuestra atención sobre el verdadero sentido de ese momento, que es poner sobre el altar mi vida y la vida de los demás, y mis alegrías y mis tristezas, mis logros y mis fracasos, mi santidad y también mi pecado, todo sobre el altar. Esto nos puede ayudar la imagen bien criolla del asado, o sea, todo a la parrilla. Si no lo pones en la parrilla, no se va a cocinar, ¿o no? Acá lo mismo, se consagra, se transforma lo que presentaste. Si no lo presentaste, no va a entrar en la consagración.
Entonces, por eso es tan importante estar, entre comillas, entiéndanme bien, enchufado. Y por eso es tan importante llegar con tiempo, preparar la misa, saber qué cosas quiero poner sobre el altar. ¿Bien? Entonces, pongo todo sobre el altar para que todo sea de Dios. Y así como el Cristo total, que es la cabeza y el cuerpo, va restaurando artesanalmente la semejanza perdida, la imagen deformada. Se marearon ahí por ahí. ¿Por qué? Porque usé una expresión que es de San Agustín, que dice Cristo total. San Agustín tenía esta manera, llamaba Cristo total a la Iglesia unida a Jesús. Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo. Y él decía, Cristo total es Cristo junto con su cuerpo, que es la Iglesia. Es una manera de entender esta dinámica que ya hemos mencionado, esponsal, Cristo esposo, la Iglesia su esposa, una sola carne. Nadie puede mencionar a Jesús sin referirse de algún modo a la Iglesia y viceversa. ¿Recuerdan lo que les conté, creo, sobre la conversión de San Pablo? Iba Saulo camino a Damasco, enceguecido por la luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo persigue a la Iglesia y Jesús le dice, vos me estás persiguiendo a mí. Entonces, San Agustín habla del Cristo total. El Cristo total, que es Jesús, y su Iglesia van restaurando la imagen deformada que se dio de una manera radical en el bautismo, pero que la obra no ha terminado. Por esa imagen de la convalescencia y porque además mi libertad imperfecta sigue metiendo la pata. O sea, no soy un paciente tan prolijo, sino que no hago caso a la terapia de recuperación. Entonces yo mismo retardo mi sanación. Cada vez que celebro bien la misa, cada vez que pongo mi vida sobre el altar para que sea consagrada, transformada, se da ese proceso de embellecimiento y sanación. Aquí vale lo que dijo San Agustín, como escuchándolo de Dios. Él escucha que Dios le dice, yo soy manjar de adultos, crece y me comerás, pero no me transformarás en ti como asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí. Perfecto. La idea es, cuando yo como una manzana, yo le gano a la manzana queda asimilada a mi ser. Pero cuando yo comulgo es al revés, yo quedo asimilado a Cristo. Por eso la gran pregunta, cada vez que comulgamos, ¿quién recibe a quién? ¿No? Entonces, yo recibo a Jesús y simultáneamente Jesús me recibe a mí. Hay una poesía que es tremenda en este sentido, que es de Miguel de Unamuno y se llama León. No la tengo acá, pero Miguel de Unamuno tiene un libro entero dedicado a El Cristo de Velázquez. El Cristo de Velázquez es un cuadro donde está Cristo suspendido, un Cristo blanco y el fondo oscuro. Bueno, y Miguel de Unamuno poesías una tras otra sobre este cuadro. Hay una que se llama León, que es una poesía eucarística que no tiene desperdicio. Termina así. O sea, hay todo el león, que es Cristo. Unamuno apela a una imagen que es la del león de Judá, que aparece en el Apocalipsis. Y entonces es un león que persigue al fiel por el desierto, y el fiel va escapando de esa persecución del león, que es Cristo. Y en determinado momento queda como atrapado en un callejón sin salida y, bueno, él lo va a decir muy bien, tiro solo el remate, y dice, ¿qué es comerte ser por ti comido, rey del desierto, león de Judá? O sea,
el león se devora al hombre, pero en ese momento el cristiano no siente morir, sino que siente que la sangre del león es la bebida que le da la vida. Por eso dice, es comerte, ser por ti comido. Esa dinámica, ¿no? Y que parece que morías y en realidad estás viviendo. Bueno, estas imágenes son muy importantes para entrar en los misterios, ¿no? Porque nos pegan, nos iluminan mucho más que tratados enteros. Bien, así que digo un par de cosas y lo dejo al Padre. Consagración en el sentido de que es transformación. Segundo punto que voy a tocar es el de la acción de gracias. La Eucaristía es acción de gracias. Jesús culmina su vida asumiéndola como un canto de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Hijo no solo cumple su misión, sino que la celebra, aún en sus aspectos más oscuros. Jesús vive de cara al Padre, celebrando la persona y el designio del Padre. A veces parece como que Jesús tuvo que padecer la cruz como un oscuro designio del Padre que Él no compartía. Eso, para otro día, revela un déficit cristológico trinitario. Jesús comparte la voluntad del Padre, es uno con esa voluntad. Por lo tanto, no va a la cruz negándose, arrastrándose, sí que le duele, sí que la humanidad se resiste, pero no va enfrentado con el Padre. O sea, la voluntad del Padre no le llega desde fuera, sino que es su misma voluntad. Y Él celebra permanentemente esa voluntad. Se abandona con la sencillez de las aves del cielo y los lirios del campo. Es la hora en que confirma con hechos su propia prédica. No temas, pequeño rebaño. La liturgia refuerza esta dinámica de gratitud describiendo con delicadeza su mirada. Hay una plegaria eucarística, la 1, que dice, elevando los ojos al cielo hacia ti, ¿no? O sea, introduce en el relato de la institución de la Eucaristía algo que no está en los evangelios, pero que expresa muy bien la actitud interior, elevar los ojos hacia el Padre. Participar de la misa entonces es entrar en la gratitud oblativa del Hijo. Es una palabra difícil. Gratitud oblativa. Oblación es entrega, es derramarse, rendirse. Fíjense que si el nombre Eucaristía ha calado tan hondo en la Iglesia, es que realmente expresa algo fundamental de este sacramento y de la vida toda de Jesús. Jesús se ofrece agradeciendo. Y comulgar es entrar en esta dinámica de gratitud de Jesús hacia el Padre. Por eso comulgar y quejarse es una contradicción en los términos. Uno entra, repito, en la gratitud del Hijo hacia el Padre para seguir celebrando con Él la vida, lo bueno y lo malo. Y como muchas veces nosotros estamos como asaltados por dinámicas depresivas y quejosas y de rebeldía, necesitamos entrar en esa gratitud para reconciliarnos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando el sacerdote termina, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ese es un programa cristiano de punta a punta. Lo que está ahí expresado es la síntesis de la síntesis. Es decir, porque además el sacerdote lo hace elevando la patena y el cáliz. Es decir, nosotros tenemos que plegarnos a ese movimiento ascensional de glorificación y gratitud para, junto con Cristo, llegar al seno de la Trinidad en clima de alabanza. Eso es lo más importante de nuestra vida y de nuestra fe cristiana. Lo demás es como que apunta ahí.
Por eso, si no entendemos eso, si no ponemos el foco en eso, vamos a ser unos narcisistas autorreferenciales, amargados y tristes. Hay una dinámica de salir de nosotros e ir al Padre llevados de la mano por Jesús, particularmente de Jesús Eucaristía. Digo la última, que está muy relacionada, que es el tema de la ofrenda, ¿no? Jesús pone su vida en las manos del Padre, lo hace de modo alegre y sereno, como un niño en brazos de su madre. Hay un salmo, que es el Salmo 131, versículo 2, que dice, como un niño acalla sus deseos, ¿no? ¿Cómo es? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en los brazos de su madre. Bien, una actitud de abandono, de pequeñez, de no creérsela, bueno, descansando en los brazos de Dios. Y porque Jesús se entrega al Padre, también se entrega a los hombres. Se deja tomar y partir por nosotros. ¿Cómo nos cuesta a nosotros disponernos en lo cotidiano? Y acá uso esta expresión, estar a mano para lo que sea, dejarse prender, ¿no? Cuando vos te entregas, ya no disponés. Estás a merced. Y eso cuesta un montón. Pero fíjense anoche, Jesús dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? He ahí un servidor. Eso es el anticipo de la cruz. Yo estoy para ustedes. ¿Qué es lo que quieren de mí? Y a veces imaginamos la ofrenda de un modo muy espectacular. Pero cuando vos estás ofrendado, no decidís si te van a comer de un saque o de pequeños mordiscones tipo piraña. Ya está, vos. Y a veces es así, la vida, el hermano, te pide microentregas. Y vos decís, más bien, sacámela toda, de una sola vez. Y no. Y bueno, con Jesús aprender esa lógica de la ofrenda, de la fracción del pan, del grano de trigo que para hacer pan debe primero ser molido, de la uva que para hacer vino debe ser exprimida. Termino con esta imagen y lo dejo al padre Adolfo. En cada muerte, una resurrección, porque eso es lo importante. Si está bien hecha esa muerte, esa entrega, hay un pedacito más de vida. O sea, tarascón a mi egoísmo, regeneración de carne resucitada. O sea, vida en abundancia. En cada muerte, una resurrección. Lo que se quiebra palmo a palmo es nuestro egoísmo y entonces ocurre lo de Betania. Quebrado el frasco, se libera un perfume exquisito y toda la iglesia, toda la casa, se llena de su fragancia, ¿no? O sea, ser como Cristo es ser como ese frasco de perfume valioso que en determinado momento hubo de quebrarse para que se sintiera el olor en toda la casa. A veces ocurre que tomamos conciencia de nuestro propio valor, soy un perfume, soy agradable a Dios y a los demás, pero soy muy celoso de ese perfume y lo quiero retener. Reteniéndolo no lo disfruta nadie. Y es difícil tomar la decisión, quebrarlo. Como la alcancía, el chanchito, hay que quebrar el chanchito. Bueno, hay que quebrar el frasco de perfume para que se libere esa fragancia, ¿no? Entonces es una dialéctica, una lucha que me doy, que no me doy, y acá experimenta lo bueno de darse cuando diste el paso. Vengan y lo verán. O sea, no podemos entender qué buena noticia es quebrarse, es brindarse, si no damos el paso. La próxima y la última. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar,
estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi